McDonald's, un lugar al que todos hemos visto, oído o probado al menos una vez. La cadena de comida rápida más grande del mundo entero y hogar del payaso Ronald McDonald. Ey, es que espérame. A mí sí me tocó ver al payaso Ronald McDonald, güey. El payaso Ronald McDonald era un payaso que anteriormente tenía McDonald's y se sentaba así, era una estatua y tú te podías sentar con él. Entonces sí existe, búsquenlo por ahí. Y la gente de los 90 lo sabrá, como Alberto, el que está sosteniendo la cámara. Fundadores. Nos encontramos en San Bernardino, California, porque aquí es donde empieza todo con los hermanos McDonald. Al parecer uno se llamaba Penn. Dick. Ya, güey, bueno. El punto es que estos hermanos traían un innovador concepto llamado comida rápida. Yo sé que a ustedes ya les suena muy sencillo, ¿no? El poder pagar algo y que te den algo lo más rápido posible. No sé cuál sea el concepto de comida rápida, pero ellos lo traían y en ese entonces era muy innovador. Para resumirte la historia, porque yo la vi en una película, así que fuentes Netflix. Básicamente la historia cuenta que llega un señor llamado Ray Kroc con los hermanos McDonald's a querer ofrecerles esta oportunidad de poder hacer más grande su negocio haciendo franquicias. Y hasta ahí todo bien, pero plot twist de la historia, se los chinga, se los pica, se los pone de perrito. Hermano, el señor Ray Kroc era ojete. Actualmente McDonald's es el imperio que es gracias al señor Ray Kroc, pero ¿a costa de qué? Es una historia bastante culera porque por los vacíos legales el señor Ray logra quedarse con todo, con la sucursal, con el nombre, absolutamente todo. Y llegaron a un punto en donde él les iba a dar regalías, un 0.5%, no sé cuál es ese porcentaje. Creo que les dio al final unos cuantos millones, creo que 25 millones. Puro pedo, hermano. Según yo, según lo que dice Google, no les dio ni madre, se los picó, le picó los ojos. Pinche historia triste porque los hermanos McDonald's evidentemente no se quedaron con ninguna regalía de lo que es ahorita el imperio y el señor Kroc pues falleció, entonces no nos podemos quejar de él porque pobrecito. Pero esto es un museo que aquí literalmente donde estaba la primer sucursal de McDonald's, en donde empezó todo, básicamente alguien vio este terreno, lo compró y al parecer adecuaron esto para conmemorar la historia de McDonald's. Así que sí, esta no es la primer sucursal de McDonald's, pero era una parada necesaria para poder saber un poquito de historia. Ok, cosas interesantes que tiene el museo por afuera son estas madres. ¿Cómo se le llama esto? ¿Los caballitos? Oh, sí, yo sé que se le llama caballos, pero ¿cómo? Está interesante que dice que por 10 centavos puedes utilizarlo. Podías utilizarlo porque ahorita sí se ve bien destrozado. Y está bien bello como todo el museo tiene alrededor como que pintura, tiene ahí como una posible historia, ¿no? Es cierto, ese sí es un personaje de McDonald's, mira. The Grimace, introducido en 1973. Es que te digo, anteriormente sí tenían varios personajes y creo que este lo siguen conservando, solo que no sé si sea bueno. Este arbolito no sé también si sea de McDonald's, pero está interesante. Este sí, porque lo recuerdo de mi infancia, banda. 1980. No, pero se los neta, te lo juro. Este recuerdo haberlo visto. Qué bello, cómo lo tienen aquí conservado. Por allá al fondo está interesante cómo tienen también a los personajes de los Looney Tunes y tienen aquí algo de Scooby-Doo. Watch Scooby-Doo is coming after you. Imagínate que viva aquí un señor. Juan Pollo Open First Location. Mira, Alberto me estaba diciendo, Juan Pollo tiene algo que ver con la historia. Puro pedo, hermano. Ah, mira, güey. Juan Pollo abre su primera locación en Ontario, California. Fundador Albert Okura se mueve a las oficinas, mueve sus oficinas a el spot en donde los hermanos McDonald's empezaron su imperio en 1940. Juan Pollo. Sabrá Dios si siga Juan Pollo operando, pero es parte de la historia de McDonald's, ¿no? Alberto Okura fue el que compró el lugar, güey, y abrió el museo. Alberto Okura es el que compró el museo. Pues él es el dueño de Juan Pollo, hermano. Qué duro, cómo todo empieza a correlacionar, gente. Juan Okura, dueño de Juan Pollo, compra este terreno y decide hacer esto yo creo que porque conocía a los hermanos McDonald's. San Bernardino, California. Esto anteriormente era tierra de nosotros, pero nos chingamos. O nos chingaron. Nos chingaron igual que los hermanos McDonald's. Mira, nos hicieron así, perro. Mira los viejos. Richard y Maurice McDonald. Yo no sabía. Maurice se le suele decir Mac. Y Richard se le suele decir Dick. Hermano, es cierto. Confirmen en los comentarios si alguien se llama Richard. Entremos. Hello. Hey, welcome. Thank you. Where are you coming from? We are from Mexico, north of the country, Monterrey. Oh, okay, yeah. Nice to have you guys here. Ok, acabamos de entrar y nos acaban de dar una bienvenida muy linda. Nos empezaron a decir de que cualquier duda que tuviéramos, que preguntáramos, hermano, me da pena. Pero nos dieron este folletito para poder saber exactamente la historia de qué fue lo que sucedió. Se los voy a dejar en PDF, gente, para que ustedes lo lean, porque nosotros nada más venimos a descubrir. Es un museo, pero está muy interesante cómo todavía siguen conservando cosas muy antiguas. Por ejemplo, ahí está Ronald McDonald. Ya ves, ustedes no me creían, gente. Ronald McDonald sí existía. Lo quitaron. ¿Por qué? No lo sabemos, mi gente. Pero anteriormente había un Ronald McDonald que luego se empezó a hacer popular también porque empezaban a hacer memes con un payaso que hacía locuras por internet.
Y está bastante interesante todo lo que hay aquí alrededor. Yo creo que todo esto son figuras que se daban en las cajitas feliz. Que ojo, fun fact, las cajitas feliz. Dicen por ahí, cuando yo andaba en Guatemala, que la cajita feliz la inventó una señora de Guatemala que trabajaba en un McDonald's. No lo sabremos, no sabremos confirmar, pero lo que sí te puedo decir yo le creo a la gente de Guatemala. La cajita feliz fue inventada en Guatemala. Esa es la película que les decía, gente, El Fundador. Escúchame, es una película que está bastante interesante de ver, porque al final del día es cierto, para crecer tienes que robar, mi gente. Águale, porque donde me den sus carteras me los pico. Aquí podemos ver como que juguetitos. Aquí dice Germany, que es Alemania. Aquí dice Sweden, que es Sweden. Hermano, mira, güey, lo que entregaban. El árbol sí es parte de, por ejemplo, Chicken Nuggets, la cajita. Esto es de China. Entonces, vamos a ver de la India. ¡Qué bello! De Hawái. ¿Y dónde estará México, hermano? Hay bastantes países y todos estos son como que juguetes. Ah, son colecciones de gente que trae aquí los juguetes. ¡Qué bello! No mames. Noodles. En su momento vendían noodles en el McDonald's. Eso lo trajo esta amor. Paulette Rodríguez. Nosotros podremos traer. Entonces, si ustedes tienen alguna colección de McDonald's que quieran dejarla aquí para la conmemoración, al final del día es como poder perseverar todo lo que había anteriormente. Hay gente muy fanática de McDonald's, te lo juro. Putin. Mira, esto debe ser de Canadá. Vendían papas con Putin. ¡Qué loco, gente! Como quiera da diabetes. Vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Y si les empiezo a hablar así, hola amigos, ¿cómo están? Brasil, sí. Y por aquí en Brasil estará Ronaldinho. No, hermano, casi no hay juguetes de Ronaldinho. Voy a buscar la de México. Qué bonito, güey, porque hay mucha historia por aquí. Y esos juguetes, míralos. Yo no recuerdo algún juguete que me gustara tanto de McDonald's, pero sí me acuerdo que me encantaba la cajita feliz. Uy, esto yo lo tenía. Se los juro, gente. Literalmente ese. Te lo juro, no mames, qué duro, güey. Rompe así el cristal. Güey, si tú ves algún juguete que recuerdes, por favor déjamelo en los comentarios, porque cuánta pinche nostalgia hay. Vendían chaneques. O estos son los de... No, son los del payaso de rodeo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los de... Son del Mago de Oz. Del Mago de Oz. Qué duro, qué bello se ve. La bolsita de McDonald's, miren cómo se veía antes. La señora acaba de entrar al baño. Y yo también quiero entrar. San Bernardino, mira, este es de colección de gente de San Bernardino, edad 6 años. El Happy Meal, cómo fue cambiando, gente. 1979, hermano. Entonces sí será cierto esa historia que me contaron en Guatemala. Me mintieron. No, la gente de Guatemala no miente, hermano. Oye, qué bello, qué chingón, cómo fue evolucionando 1977 de cajita feliz en los 90s. Mira, güey. Les digo, el payaso Ronald McDonald existía antes. Yo creo que hay alguno que otro McDonald's que todavía lo tiene, pero el payaso Ronald McDonald existía antes cuando los McDonald's no eran tan minimalistas. Las cosas han ido cambiando demasiado. Anteriormente los McDonald's estaban súper decorados y bien bonitos, y ahorita están en la misma. Esto es una crítica constructiva. No mames, de Pokémon. Qué bello, güey. Pueden ver por aquí, esta es la colección de México. Qué bello que se ve. ¿Y qué más? Aquí está Colombia, Argentina. ¿Qué mira? Qué increíble, loco. España. Y nosotros no trajimos nada, güey. Uf, qué roto, güey. Apple Valley, California. Este niño, el Adam Cup Hamburger. No, ese niño sí se ve que sí comía, sin duda. Así como ahorita que tienen muchos muchachos jóvenes que están trabajando en el McDonald's, están ahí en chinga, que les meten sus putizas y que ellos se quedan en el uniforme, evidentemente. En los 50s, en los 60s también les tocaba sus putizas a otros jóvenes, ¿no? Y estos son los uniformes. Qué bello, ¿no? Eso si los lavas desaparecen. Que no te la comas, güey. Son hamburguesas y nuggets de verdad, güey. Es comida que se quedó aquí. Por ahí yo había visto un video hace mucho, gente, que básicamente que dejaban ahí una hamburguesa de McDonald's y nunca se echaba a perder, güey. Era por todo el conservador y por todo el desmadre. ¿Quién sabe? Lo vi cuando era niño, ¿no? Pero quiero que vean esto, güey. Es comida que la gente trajo y se perseveró. ¿O no? ¿Será cera, no? Sabrá Dios. Sí, yo creo que cera, gente. Nos estamos maltripeando bien duro. Le pusieron al Ronald McDonald un cubrebocas. Qué bello, güey. Y huele a McDonald's aquí, pero aquí no vende McDonald's. Te lo dije, hermano. Te lo dije. Increíble, güey. ¿Pero cuánto costará, güey? Le voy a preguntar al señor cuánto por eso. Mira, y porque venden varias cositas. Venden de que un beanie. Venden varias cosas que te puedes llevar. Venden un pollo, yo creo. Venden ahí como llaveritos. Madres interesantes de McDonald's, ¿no? Y este es el señor, ¿no? Este es el señor que compró el museo, gente. Creo que yo tengo un destino en la vida. This belief has been there ever since I can remember. ¿Cómo se va a llamar Juan Pollo, hermano? Él no es Juan Pollo ni de pedo. Alberto Ocagua. Juan Pollo, hermano. Eso yo creo que no lo podemos agarrar. How much for this? Excuse me. Oh, that does not. Nah, it's joke, it's joke. Okay. Whatever's in front of you. Okay. Can I have maybe one of these? What size? Do you think large it's good for me? I can bring you a large. We can Okay, see what happens. maybe. Para la gente, güey, que no ha visitado aquí, ¿quieren una?
Ey, pero ahora sí me comentan con nombre de usuario de Instagram o algo porque en el precio de la historia les puse ahí a ustedes de que, gente, coméntenme. Me batallé un chingo para poder contactarme con uno de ustedes, pero ¿cuál quieren? ¿La gris, la café o la negra? La negra, está bien bonita, güey. Can I have 2 of black and 1 more brown? I don't know how to say. Hermanos, más les vale que sean large, porque si no ya valimos madre. A ver, pues que no les podemos llevar extra small y a lo mejor no les queda, gente. Mejor que les quede así como pijama y se puedan dormir con ella, ¿no? Está bien bonita, gente. Esta se los voy a llevar. Bien, el muchacho nos acaba de dar una explicación bastante interesante. Que al parecer acá en California es un estado en donde han salido varias cadenas de comida rápida como Panda Express, Carl's Jr., Taco Bell. Creo que Carl's Jr. no sé. El punto es que han salido varias cadenas de comida rápida y por ahí nos estuvo explicando eso. Además de ello, nos estuvo explicando, nos dio una tarjetita para las personas que quieran enviar algo de sus productos, por ejemplo, que tengan alguna colección de McDonald's. Yo sé que a lo mejor no te quieres desprender, pero si quisieras que estuvieran aquí en el museo, se puede, hay manera. Había varios datos que podías mandar y podrías ser parte del Museo Histórico de McDonald's. ¡Qué bello! Algo interesante también, como ya sabíamos la historia de este museo, que fue comprado por el señor Juan Pollo, que al parecer ese mismo señor, yo no sé si falleció, qué pedo, pero sigue vigente Juan Pollo. Sigue con 40 aniversario porque él tiene abierto desde hace un chingo, pero siguen vendiendo pollitos, siguen vendiendo por ahí pollitos, siguen vendiendo taquitos, siguen vendiendo un poquito de todo, que es como comida Tex-Mex más pollito rostizado. ¿Se me antoja? Sí. Y pues nada, hay bastantes cosas que créanme que me siguen sorprendiendo. No sé ustedes, a lo mejor es que a ver, tampoco es que sea fan de McDonald's, pero sorprenden a la vista, gente, como por ejemplo los uniformes viejos. Quiero que vean esta botarga, hermano, de el Evil Grimace. Hasta la fecha siguen sacando cosas de él, pero quiero que vea esta botarga. Interesante nivel calidad de Disney, pero en ese entonces me imagino que era algo muy duro. También me acuerdo de haber visto mucho de estas, ¿cómo se llama? Periqueras, para que los niños se sienten. Eso también está muy bello. Por aquí tenemos uniformes, sigue habiendo por ahí vasos, etcétera. Quiero que veas, por aquí también hay bolsas en donde se guardaban los hot cakes. ¿Qué más hay por ahí? ¿Esta colección de Shrek qué? Yo me acuerdo que en el McDonald's también te daban como CDs, como cassettes para ponerlos o reproducirlos, que algunos tenían música de Ronald McDonald. Eso estaba muy loco, gente. Por aquí es esta colección de Shrek que no sé si sea colaboración con McDonald's o qué pedo, pero por ahí lo tienen. Esto es de la familia Herrera Quesada de Uruguay. Qué bello, qué interesante cómo mandaron por ahí esta colección también, cajita feliz. Entonces, como dice Alberto, si no quieres que tus juguetes terminen en el mercadito vendidos por 5 pesos, mándalos por acá, que aquí los van a guardar hasta la Happy Meal, hermano. ¡Qué belleza! Aquí está la Rivers, y casualmente se llama Riveros, Camila Riveros, desde Argentina. Esta es la colección de Furbies del 98, que a mí no me tocó porque pues yo soy del 98, nacido en el 98, pero estoy seguro que llegué a jugar o a tener uno de estos. Y aquí arriba están, creo que este es del Planeta del Tesoro, no sé qué, pero ese personaje con capa, te lo juro que era uno de mis juguetes favoritos cuando era niño. Yo lo jugaba y lo maniobraba, no sé cómo lo conseguí, pero lo tenía. Tal vez haya algún otro que otro por ahí. Por favor, si alguien ve alguno de todas las imágenes o de todo lo que estamos poniendo por ahí que te recuerde algo de yo jugaba con este juguete de este minuto, póngalo, güey, porque yo siento que es una nostalgia bien bella de que no te das cuenta de cómo pasa el tiempo y sin querer queriendo lo notas. Pues por ejemplo, digo, yo sé que es algo muy tonto en McDonald's, pero fue algo que fue creciendo a la par de con nosotros. Es algo muy interesante. Pues avancemos, porque todavía nos queda visitar la sucursal más antigua y que sigue todavía vigente de McDonald's. Nos encontramos en Downey, California, una ciudad que queda aproximadamente 1 hora y media de donde andábamos. Y aquí es donde oficialmente se encuentra la sucursal del McDonald's más antigua del mundo. Este es el restaurante McDonald's número 67 y se llama así porque conforme iban poniendo el restaurante le iban poniendo el numerito, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea el más antiguo. Realmente este es el más antiguo que está en operación desde 1953. Aproximadamente 72 años desde que este restaurante ha estado en funcionamiento. Para que te des una idea de qué tan viejo es, en ese entonces no existía el internet, en ese entonces no existía la televisión a color, ni siquiera se había fundado el primer parque de Disneylandia, según ChatGPT. Así que hoy vamos a estar probando qué es lo que hay de diferente en este McDonald's. Acompáñame. Ya no tengo más datos, gente. Se me acabaron los datos. Traía datos de a peso, espérame. El hombre todavía no había llegado a la luna. Hermano, cuando se mandó esto. Así de antiguo es. Es que estamos realmente ante un dinosaurio. Esta madre se puede caer en cualquier momento. Algo interesante que destacar es el logo de McDonald's. Cómo ha cambiado y cómo se veía anteriormente. Algo también interesante es que no sé si McDonald's se divida en 2 empresas. No sé cómo está el pedo, ¿no? Pero en cierta zona, obviamente sí se le llama McDonald's, pero la empresa que la lleva se llama Arcos Amarillos. Una cosa así me habían dicho mis amigos de Argentina. Al Chile. La realidad no sé. Y te podrás estar preguntando, ¿el menú cambiará? La realidad es que no. Pero hay algo que solamente
solamente se vende aquí y en unos cuantos McDonald's seleccionados, que es el pie de manzana frito. Así que vamos a estarlo probando porque según yo no lo he probado. Vamos a ver qué tal. Hello, do you speak Spanish? No? Okay, don't worry. Can I have one number 9? All right, would you like the medium or large? What? Medium or large? For the combo. No, the large, it's okay. And can it be with Diet Coke? They cook, yeah. Yeah. They told me that you have apple pie Yes, sir. or something like that. Can I have two of those? Can I have one large fries? Large fries on the side, okay. And also one Grinch meal. You want that as a 10-piece or a Big Mac? I think the 10 piece. What sauce would you like to go? Wherever. I'm sorry. Hermano, el inglés. Y si supieran, estuvimos cotorreando con un señor del Uber que nos cayó muy bien, que nos estuvo diciendo que su sueño era ser youtuber y demás. Estuvimos platicando ahí media hora, gastándome el inglés. Ahí vamos. Es que por eso dicen que para que puedas mejorar en un idioma necesitas estarlo practicando constantemente. Desgraciadamente, pues a mí me da pena, güey. El verbo to be me falla. Algo interesante que leímos por ahí es que las hamburguesas originalmente costaban 15 centavos, hermano. En el 1953, 15 centavos costaban y las papas tan solo 12 centavos. ¿Cómo ha cambiado la economía? ¿Sabes qué es lo que no cambia? El hot dog del Costco. Esperemos nuestra orden, que por aquí tenemos el número, no sé cuál sea. Casi cae el spray. Somos la orden 255, pero vamos a recorrer en lo que entregan los productos, porque todavía se ve que va a faltar un poquito. Por ahí veo algo que se ve bastante bello. Es que me gusta este estilo de que el piso es de color verde, que lo de minusválidos es color azul, hermano. No es cierto, se tiene que ser así de color azul. Como que sean esto muy colorido. Es que así es como debe ser McDonald's, no como si fuera una pinche oficina. Estas son las puertas originales de la primera Hamburger University, la cual estaba localizada en Grove Village, Illinois. Yo creo que tenían una universidad para adiestrar a la gente para chambear en el McDonald's. Y esto es como se veía antes. Yo no sé si simplemente construyeron el restaurante de aquí al lado y aquí es donde realmente estaban o qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero aquí platican de cómo es lo que... un poquito de la historia, ¿no? ¿Por qué están estas de malteadas? Porque cuando llega el señor este que se los picó a los hermanos McDonald, él era un vendedor de máquinas para malteadas. Entonces él llega con esta idea y al ver que operaba muy rápido el negocio, que le iba muy bien, es ahí donde él se mete a todo este desmadre, ¿no? El señor Ray Kroc. Algo interesante es que en el 86 tenían un talk show, hermano, relacionado con McDonald's. Qué cagado. Vamos a ver qué más hay por ahí. Ok, este también es como un mini museo, Washington. Qué bello, güey. Pero bueno, pasémonos ya directo a los alimentos. Ok, hemos llegado con los sagrados alimentos. Como lo habíamos comentado anteriormente, no cambia nada en el menú. Lo único que cambia y que al parecer es único de acá es el pie de manzana frito. Así se llama, pie de manzana frito, que al parecer solo los venden en algunos McDonald's y este es uno de ellos. Hermano, yo lo veo muy igual. Te lo juro que sí lo he comido en Monterrey, pero no sé, alguien desmienta esto. Dígame qué sucede. Dice Signature. Vamos a probarlo porque esto es lo único que al parecer venden solamente aquí. Está bueno. No sé si ya los descontinuaron y por eso me digo eso. No lo sé. También lo había leído en un TikTok de que esto es lo único que venden aquí de diferente. Pero está rico. No estaba. Hermano. Está bueno. Hace mucho que no me he chingado un pie de estos y no sabía que los habían descontinuado. Si es así, por favor, díganmelo en los comentarios. Pero sí está muy rico. Después tenemos las típicas papas fritas, que no recuerdo que fueran así de enormes, pero ahí hay un chingo de papas fritas para Alberto porque él es vegano y pues es el único que puede comer en los McDonald's. Pobre cabrón. Y compré algo que según yo es lo más similar a lo que vendían en ese entonces. Esta es la que según yo costaba 15 centavos de dólar. Una hamburguesa típica como la que viene ahí en el Happy Meal, que es una hamburguesa con un pedacito de carne, con cebolla, con pepinillo. Según yo, esto era lo que costaba 15 centavos de dólar. Esta era la hamburguesa que vendían y por eso era como comida rápida. Y estas a mí me encantan. Esta es la típica hamburguesita, la cheeseburger que venden ahí que te la entregan en la cajita feliz. Se ve muy en la gente, ¿eh? La realidad, se ve muy tiesa. También es que acá en Los Ángeles está haciendo frío, pero se ve muy en la mierda. Pero estas siempre me saben igual, güey. A gloria. Pero no se preocupen, gente, porque podremos estar comiendo mugrero, pero siempre con Coca-Cola de dieta. Saben de la... no la pidan, güey. Sabe muy fea. No sé si es no sé por qué, pero sí sabe como muy... No sé, como un dulce así todo culero. O sea, como sin sabor, no sé, como dieta rara. Y ahora veamos a Alberto. Se va a tomar un descanso para chingarse su apple pie. Cámara, ven, míralo. A ver, hazlo mejor que yo, güey. Para ver si cambiamos el canal del Mariana a... No va a pasar, güey. El Beto oficial. Estoy nervioso, güey. Estoy temblando. Dice, estoy nervioso, estoy temblando. Dato curioso del McDonald's. Nunca lo he probado en mi vida. Solamente he probado los pies de manzana, güey, y las papas. Y el refresco, y es todo. 1, 2... ¿Sí te cabe todo, men? ¿Podemos tratar? No,
Vete a la verga. A mí me gusta mucho. ¿Qué opinas, güey? Güey, está riquísimo. Sí, pero ya lo habías probado anteriormente. Yo creo que sí, güey, pero este está frito, güey. Es lo mismo, güey, es la misma mamada. Bueno, eso fue Alberto degustando el pie de manzana de acá. No mames, gente, nos acabamos de salir justo porque no había iluminación y prenden las luces. Es que ya se está anocheciendo y quiero que vean. Mira nada más cómo se ve bien iluminada. El pinche mono ya no puede con su vida, pero está perro, gente. Se ve muy bello. Cómo los arcos se iluminaron. Hermano, ¿quién no tiene antojo de otra hamburguesita? Hay una película que está bien chingona. No sé si la hayan visto, la de Golpe Bajo. ¿Cómo se llama el de Old Spice? Es que yo lo conozco como el señor moreno de Old Spice. Básicamente él es como el que trae ahí las hamburguesas y dice, tú tranquilo, y le da una hamburguesita. Claro que la han visto, está bien buena. Y si no la han visto, véanla. Golpe Bajo. Un evento sacando una hamburguesa. Justo, por eso hay un video donde le estoy haciendo así. Y ya para acabar este video, como debe de ser, mi gente, teníamos que pedir una cajita feliz, porque como estamos en épocas festivas, hay una cajita feliz del Grinch, y pues cómo no le vamos a aprovechar, mi papá, si nosotros somos niños en cuerpo de adulto. ¿Qué es esto? Uy, es como para revolver las papas aquí con el polvito que traen ahí, porque dicen que es un polvito especial del Grinch. Unos calcetines de regalo, pero de regalo no te la encasquetan porque no vimos en cuánto estaban, y el polvito especial del Grinch para las papas. Y este es el combo que pedimos de McDonald's. Vamos a revolverlo. Se ve verde. Hola, huele a pickle, huele a pinche pepinillo. Pero acá la gente ha descubierto que sí les gusta el sabor a pepinillo, güey. A mí me gustan los pepinillos, pero el sabor a pepinillo no. No mames. Pero bueno, vamos a probarla. Mi hermano, tenemos unas papas sazonadas del grill. Curiosas, pero está bien. Pedí unos nuggets. Oh, pa, qué delicia, mi gente. Y por aquí pedí, bueno, esto yo no lo pedí, pero me dijeron, ¿qué salsa quiere? Y como la neta no supe decirle, oye, quiero esta salsa en específico, ¿cuáles tienes en inglés? Dije, whatever you like. Unos nuggets de barbecue, mi papá. Me chupé el dedo, güey. ¿Quién sabe qué ando agarrando? Ok, y estos calcetines especiales del Grinch no me preguntaron talla ni cuáles quería, simplemente me los dieron. Vamos a llevarlos al museo, güey. Estamos de una ahorita. También bellos, güey. Los vamos a guardar por ahí. Y ya hoy tenemos un sombrero de McDonald's, tenemos los calcetines y tenemos varias cosas de McDonald's, ¿eh? Qué bonita aventura del día de hoy. Hermano, todo lo bueno acaba, como este cono, como este día o como este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, que espero que te haya gustado este recorrido por la historia de McDonald's, que no es patrocinio, pero de verdad muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Gracias para toda la gente que se suscribe, porque ya menos somos 1 millón de suscriptores en el canal. Gracias para toda la gente que también deja su like y que sigue apoyando este proyecto con un bonito comentario. De verdad, se los agradezco bastante. Vamos a estar rifando la camiseta, claro que sí, a todos los que pongan cono. Pongan cono y su nombre de usuario en Instagram para yo poder mandarles un mensaje. Mariano, es que no tengo Instagram. Pues créense uno para yo poder mandarles un mensaje, para poder pedirles su dirección. Y pues nada, gracias por acompañarme y nos vemos en otro video más. Así. Ahí va, ¿se escucha?